Vamos a ver cómo se resuelve un problema de un circuito eléctrico cuando en un mismo circuito tengo resistencias en serie y resistencias en paralelo. Bien, el objetivo en un caso, cuando tengo resistencias en serie, o en otro caso, cuando tengo resistencias en paralelo, o en este caso, que tengo de las dos, el objetivo siempre es el mismo: buscar una sola resistencia equivalente, o sea, juntar todas esas resistencias en una sola, condensarlas, buscar la resistencia equivalente para, si tengo el voltaje, encontrar la corriente. ¿Está? Bien. En este caso, fíjense, tengo este circuito. Abajo yo puse unos valores aleatorios: el voltaje 20 volt y la resistencia 1, 5 ohm, la resistencia 2, 10 ohm y la resistencia 3, 20 ohm. Me los inventé, ¿sí? Bien. Si uno observa, la resistencia R2 y R3, entre ellas están en paralelo. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a buscar una resistencia equivalente entre esta R2 y R3. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, con otro color como para que quede. Entonces la resistencia, voy a buscar la resistencia equivalente entre R2 y R3. Estas dos resistencias están en paralelo. ¿Tá? Entonces yo sé que 1 sobre esa resistencia equivalente, eso es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Voy a reemplazar. Entonces me queda 1 sobre R2 valía 10 ohm más 1 sobre R3 valía 20 ohm. Entonces, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a, agarro calculadora y hago. Pueden hacer una división entre paréntesis, utilizar fracciones, como ustedes gusten. Entonces digo 1 dividido 10. Cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis. Acá encuentran su camino, así como mejor les parezca hacer ese cálculo. 1 dividido 20 ohm. Cierro paréntesis, esto es igual. Esto me da 2. 2 del inverso, ¿sí? del ohm. Ahora, para la resistencia equivalente, entonces, la resistencia equivalente es igual, entonces, a 1 sobre 2. Bien, entonces la resistencia equivalente, obviamente es un cálculo sencillito ese, es igual a 0,5, ¿no? 0,5 ohm. Ese es este valor, ahí está, este valor en verde, esa resistencia equivalente es de 0,5 ohm. Entonces lo que puedo hacer es hacer un nuevo circuito más condensado. Tengo acá el voltaje, ¿sí? Todavía no solucioné la R1, la tengo ahí, y ahora tengo una sola resistencia que va a reemplazar esta, y luego el circuito queda igualito porque no hay más. Entonces, esta sigue siendo R1, pero esta, lo voy a poner en verde, esta es la resistencia equivalente que recién sacamos. ¿Qué valor tiene? 0,5 ohm. Bien, entonces ahora pensamos, voy a cambiar de colorcito. Ahora pensamos, tengo una resistencia 1 y una resistencia equivalente. Esta resistencia 1 y esta resistencia equivalente están en serie. Entonces, puedo juntarlas, puedo condensarlas en una sola, pero estas están en serie. Por lo tanto, una resistencia equivalente de ellas dos va a ser
voy a hacer una línea así, entonces voy a buscar la resistencia equivalente, ¿sí?, entre R1 y la resistencia equivalente en verde, esas están en serie. Entonces esa resistencia equivalente es igual. R1 valía 5 ohm más la resistencia equivalente de estas dos, que está representada aquí. Esa resistencia equivalente ya la saqué y era 0,5 ohm. Entonces la resistencia equivalente es 5,5 ohm. Por lo tanto, ahora podría ser, si quiero, pero sirve, digamos, para el orden, un único circuito, uno definitivo, en donde tengo la fuente y tengo una sola resistencia equivalente que saqué entre todas, vamos a decir una resistencia equivalente total, si le quieren poner así una T, y ese valor es de 5,5 ohm. Fíjense, voy a utilizar por ahí un amarillo, cómo pasamos de un circuito relativamente complejo, donde había un montón de resistencias ahí, lo pasamos a un circuito donde hay una sola resistencia equivalente. Y entonces, si yo tengo el dato del voltaje y quiero sacar la intensidad de corriente, bueno, aplico la ley de Ohm, esto es VIR, entonces B sobre R, es igual a la intensidad de corriente. El volt sería 20 dividido 5,5, me daría, a ver, lo hago acá, 20 dividido 5,5 me daría que I, la intensidad de corriente, es 3,64 amperios. Así se resuelve. O muy grandes los circuitos llenos de series resistencias en serie en paralelo, pero vayan de a poquito juntando las paralelo, luego sumando las de series, hasta obtener una resistencia equivalente. Bueno, ahí está.